Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a continuar con este módulo 5 y seguimos en esta clase 3 que tiene que ver con la movilización. Y vamos a ir desarrollando una guía que ustedes pueden encontrar en el texto para que vayamos comprendiendo de qué manera se debe de realizar cada uno de los movimientos de traslado, de movilización, de cambio de posición de alguna persona adulta mayor a la que estemos asistiendo. Bueno, como ustedes pueden observar, lo que vamos a trabajar en esta clase es una guía de movilización de manual de pacientes geriátricos, ¿no? Y vamos a repasar esos principios básicos que necesitamos conocer para poder realizar correctamente estos movimientos. Primero hablamos de mantener la espalda recta. Ya conocemos qué es lo que pasa en el momento o cuando nosotros estamos en una posición viciosa o en una posición que no es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, siempre debemos tener en cuenta, como habíamos hablado en la clase anterior, este mantenimiento de espalda lo que va a hacer es que va a permitir que estas cargas que actúan sobre la espalda la hagan de manera vertical, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento lo que va a hacer es permitir estos mecanismos amortiguadores. ¿En qué lugar específicamente? En los discos intervertebral de nuestra columna, ¿sí? Entonces, este es uno de los principios más importantes, por eso está dentro de los primeros. No quiere decir que los otros no sean importantes, sino que hay como una jerarquía también, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario que nosotros tengamos en cuenta para qué habíamos comentado, para que no se nos produzcan las contracturas musculares, para que no tengamos específicamente, si nos sucediese alguna situación de alguno de los discos de nuestra columna. Entonces, bueno, sí o sí necesitamos realizar este mantenimiento en nuestra espalda recta en la medida en la que ustedes puedan conservarla, ¿verdad? Si se inclina o se rota la espalda, lo que sabemos que nos puede suceder es que vamos a perder esa verticalidad y que los músculos se ponen a trabajar en unas condiciones de sobrecarga para mantener esa cohesión vertebral, y allí es donde nosotros podemos realizar esta maniobra inadecuada, y entonces allí hay un riesgo muy importante para este desgarre posiblemente o contractura en la musculatura muy grande. Y ahora vamos a hablar de qué pasa cuando este gran principio que es de flexionar las rodillas. Aquí, como ustedes pueden ir leyendo, vamos a mencionar muchísimos de los músculos, los ligamentos que trabajan al realizar esa flexión en mis rodillas. Entonces, yo tengo que tener en claro que debo de flexionar estas rodillas. ¿Para qué? Para poder mantener esas rodillas flexionadas, hace que tengamos algo que es muy importante: mayor base de sustentación, y ello va a hacer que yo pueda tener un mejor equilibrio. Es sumamente importante esta flexión de rodillas que yo estoy realizando, tanto al levantar una persona, al acostarla, al trasladarla de una silla a la cama, de la cama a la silla, al rotarla. El posicionamiento de mis rodillas y de mi cadera va a hacer que pueda tener esta mejor base de sustentación y, con consecuencia, un mejor equilibrio. Entonces, siempre hablamos de esto, de cuidarme para poder cuidar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta en el momento que realicemos estos movimientos
uno cuando lo realiza las primeras veces como que son muchas cosas, ¿no? Cómo tengo que tener la espalda, cómo tengo que tener las rodillas, ay, me iré a acordar de todo, porque claro, uno no quiere causarle un daño al otro en ese movimiento en donde el otro confía en su cuerpo, en el de uno. Pero lo que siempre recomendamos y sugerimos es la práctica, ¿verdad? Y que en los primeros momentos en que uno lo realice, siempre sea con un acompañamiento, con un profesional, con un enfermero, con un profesional kinesiólogo, con un profesional médico, con un par que tenga más experiencia. Entonces, de esa manera voy a ir adquiriendo seguridad para poder realizar este movimiento. Aquí, en el otro principio, es sujetar a la persona próxima al cuerpo. Esta maniobra siempre lo que va a lograr es que reduzcamos el movimiento de acción de la fuerza para poder manejar mejor esa carga que a la que estoy o la que tengo que movilizar. Siempre decimos que el momento de una fuerza es igual al producto de la fuerza aplicada por la distancia al punto donde se origina la fuerza. Entonces, a mayor distancia, mayor momento y por ende mayor fuerza hay que aplicar para superar la resistencia, ¿verdad? Entonces, si uno mantiene al paciente o la persona cerca de nosotros, vamos a reducir esa fuerza que vamos a aplicar para movilizar adecuadamente. Entonces, allí, como muy bien lo explica el texto, ¿qué vamos a lograr? Que haya una tensión que se va a reducir, producida por las estructuras que ejecutan la fuerza y a las que actúan de soporte. Ustedes siempre, cuando nosotros hacemos una rotación de una persona, un movimiento, lo colocamos de un decúbito lateral, izquierdo, derecho, siempre tratamos de colocarnos lo más cerca de esa persona para específicamente reducir esa carga, ¿no es cierto? Entonces, siempre los invito a que ustedes piensen esto que están leyendo para que puedan ir interpretándolo. Uno cuando lo va haciendo, va leyendo por momentos qué es lo que va, en qué momento, cómo lo va haciendo, y entonces de esa manera es más fácil la comprensión en estos principios. Ahora vamos a este principio que es tan importante. Bueno, como pueden ver, son todos importantes y creo que cada uno cumple una función particular, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con el movimiento. Si yo hablo que este centro de gravedad en el ser humano en bipedestación se establece aproximadamente en la tercera vértebra lumbar, es por eso que los otros principios que vimos anteriores tienen que ver específicamente cómo yo me posiciono para realizar un movimiento. Entonces, entender que ese centro de gravedad es el que va a controlar ni nada más ni nada menos que mi equilibrio, el equilibrio de mi cuerpo. Y siempre decimos que existe un polígono y que ese polígono está formado por los contornos de mis pies, ¿no es cierto?, que van a ser específicamente el polígono de sustentación. Entonces, en ese momento se considera que mi cuerpo está en equilibrio. Ahora, si ese centro de gravedad se sale de ese polígono, bueno, aquí en esta situación se debería de corregir mediante un movimiento. No pasa nada y si no se puede corregir, la persona puede ser que caiga al suelo, lo que esto constituye un factor de riesgo sanitario, tanto para las personas a las que estamos cuidando como para nosotros también, ¿no es cierto? Porque en ese intentar ayudar puede ser que también se pueda lesionar. Entonces, hay que tener en cuenta este polígono, de qué manera y cómo me posiciono para poder específicamente lograr el equilibrio que mi cuerpo necesita para realizar los movimientos que estamos trabajando en este módulo. Aquí
Pueden observar una figura en donde tenemos el centro de gravedad y esta base, ¿no es cierto?, que hablábamos anteriormente. También es necesario conocer siempre cuál va a ser la técnica de movilización que voy a utilizar. ¿Por qué? Para poder tener un mejor agarre, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando de la zona de contacto con la persona, ¿verdad? Y también siempre es interesante que tengamos esta estabilidad y la base de apoyo. Esto siempre nos va a indicar a nosotros que tenemos una seguridad, ¿no es cierto?, en la base de apoyo, en lo que nosotros vamos a tener una postura estable, que vamos a poder mover a las personas sin mayores problemas, ¿sí? Entonces, lo interesante acá es poder evitar las lesiones, ¿no es cierto?, porque siempre vamos a poder aprovechar ese impulso mecánico cuando realizamos el movimiento que se ve producida en esa situación que nosotros vayamos a tener, ¿no es cierto? Sea un pase de cama a una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Siempre ese impulso que nosotros tenemos mecánico va a ser lo que nos va a ayudar a poder realizar específicamente este traslado, pero siempre tenemos que tener anteriormente esta estabilidad para poder tener esa seguridad y la base de apoyo correspondiente. Y este principio es un principio que venimos hablando desde la primera clase, en planificar correctamente, ¿sí? Planificar con el otro, con la familia, con los profesionales, ¿no es cierto?, con mi compañero. Entonces, es importante planificar para específicamente entender, ¿no es cierto?, que en esa realización de movilización estoy entendiendo qué es lo que se está produciendo, qué se pretende producir, por lo que son, siempre decimos, de gran ayuda tanto para la persona que las recibe como para las personas que las está aplicando. Aquí también hay otro punto interesante para que comencemos a trabajar, que es un concepto de puntos claves, ¿no es cierto? Estos puntos claves a nosotros vamos a tener un conocimiento de lo que tienen que ver en el cuerpo humano y que nos va a permitir que nosotros podamos tener estos criterios básicos para poder realizar estas movilizaciones sencillas, prácticas y eficaces en todas las personas que lo necesiten, esta asistencia específicamente que sea segura y de calidad. Aquí en estos puntos claves de nuestro cuerpo humano tenemos que entender que hace referencia a dos planos específicos que tienen que ver con el plano frontal y el plano sagital, ¿no es cierto? Estos dos específicamente, hablando de este plano frontal, ¿cuáles serían nuestros puntos claves? La cabeza, nuestra cintura escapular, los hombros, los codos, las muñecas, la cintura pélvica, la cadera, las rodillas y tobillo específicamente. Ahora, si yo continúo hablando de este plano frontal, que aquí tienen una imagen para poder relacionarlo mejor en cuáles serían, tengo que entender que permite estudiar de manera en que la persona va a manipular un objeto y si es capaz de cruzar esa línea media, ¿no es cierto? En el plano frontal generalmente se distinguen dos cadenas musculares en las que las cadenas de la mitad superior del cuerpo se continúan en la mitad inferior en el lado contrario. Entonces allí es donde se establece un tipo de X, ¿sí?, que permite que fuerzas de un hemicuerpo se compensen con el lado contrario y en la altura contraria. Por ejemplo, yo tengo aquí que el paso de la marcha normal se adelanta el pie derecho y se equilibra con el brazo derecho que se retrasa. Ahora, el cruce de las cadenas musculares se producen ¿a qué nivel? De la lumbar 3, lumbar 4 y la pubis, ¿sí? Simplemente con mi andar puedo tener un ejemplo claro
de lo que sucede en este plano frontal. Entonces, se pueden manipular entendiendo de dos maneras, ¿sí? Estas dos maneras quieren decir, dentro del mismo hemicuerpo, entonces se manipulan generalmente puntos claves de una mitad corporal hacia la otra. Es decir, puntos clave de miembros inferiores hacia los superiores y viceversa, ¿sí? De esta mitad de mi cuerpo hacia arriba o hacia abajo y viceversa. Son movilizaciones que proporcionan menos asistencia, por lo que deben ser aplicadas en personas con un control motor suficiente. Ahora, si yo hablo hacia el hemicuerpo contrario, se manipulan los puntos claves de un lado hacia puntos claves del otro lado del cuerpo, generalmente a una altura totalmente diferente. Por ejemplo, aquí vamos a ver el ejemplo, se tira de la muñeca izquierda hacia el tobillo izquierdo para facilitar el volteo de supino a prono en un paciente con lesión medular, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que aquí en este plano frontal podemos encontrar específicamente estas dos maneras en las cuales nosotros podemos entender que se va a producir ese movimiento específicamente. Aquí, cuando hablamos de los puntos claves en el plano sagital, tenemos que entender que estamos haciendo referencia a las posturas que pueden ser flexoras o pueden ser extensoras. Y para eso es necesario que volvamos nuevamente a nuestra línea de gravedad en nuestro cuerpo humano, que vamos a entender que tenemos diferentes estructuras por las donde se puede considerar estas posturas o estas líneas de gravedad, ¿sí? Entonces, en el plano sagital se puede hablar de dos grandes cadenas musculares que una tiene que ver con la anterior y con la posterior respectivamente. Aquí, cuando hablamos de este punto clave escapular, tengo que entender que lo que está sucediendo a nivel de mi escápula en la zona superior de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí específicamente lo que yo tengo que comprender es que generalmente estos puntos se referencian siempre al eje de gravedad y que se establecen así un tipo de la postura que es de la persona. ¿Es normal, es flexora o es tensora? Con el tipo de postura de la persona se puede prever el tipo de desequilibrio que se nos puede producir. Aquí tenemos que entender que si es flexora, se puede caer hacia adelante. Y si es extensora, se puede caer, pero hacia atrás. Y para finalizar en esta clase, este tema que es tan importante, considero que siempre cuando uno no recuerda alguna técnica de movilización, es importante volver siempre a la lectura, revisar cómo era. Si yo voy a poder planificar y revisar y conozco ya a la persona que voy a cuidar, entonces voy entendiendo cuáles van a ser los movimientos que generalmente que son los básicos y necesito hacer. Entonces, siempre creo que es necesario que todos estos principios ergonómicos básicos que voy a realizar en la persona manualmente, tengo que tener en cuenta mantener la espalda recta, separar los pies, flexionar las rodillas, sujetar a la persona, pero sé que lo más cerca posible de mi cuerpo, que debo de usar un contrapeso de mi propio cuerpo y que siempre tengo, o en lo posible, utilizar apoyos. Entonces, es necesario siempre volver a repasar hasta que tenga, y a veces con la expertise puede ser también que tenga que recordar, porque a veces en ese hacer mecánico del hábito que habíamos hablado en otras clases, tiene que ver con esto de a veces olvidar cuáles pueden ser estas consecuencias de no mantener estos principios en el cuidado al otro o en el colaborar una movilización con el otro.
Bueno, hasta aquí quedamos con esta clase y ahora seguimos con la otra parte de la clase 3. Saludos, nos vemos enseguida.